Va. Hola, mi nombre es Julio Flores, somos el equipo de mecánica de la partícula y en este video vamos a explorar cómo las leyes de Newton, tanto como el teorema de Pitágoras, funcionan dentro de una aeronave y vamos a presentar un pequeño prototipo para más o menos explicar un poco más de su funcionamiento. Yo voy a presentar la primera ley de Newton, que es la ley de inercia, que dice que todo cuerpo persevera en un estado de reposo o de movimiento uniforme a menos de que una fuerza actúe sobre él. Con esto, básicamente podemos decir que significa que un objeto no va a cambiar su estado ni se va a mover si es que está quieto, ni cambiará su velocidad ni dirección si es que ya se mueve, a menos de que algo lo empuje o lo frene. Dando un ejemplo, en el ámbito aeronáutico podemos decir que un avión en tierra permanece en reposo. Cuando un avión está detenido en la pista, antes de que despegue, no se va a mover por sí solo, ya que necesita el empuje de los motores para que aplique una fuerza y empiece a moverse. Si no hay una fuerza que se le aplique, seguirá inmóvil, y eso significa la inercia. Durante un vuelo, ya que el avión despegó y se mantiene en un movimiento constante, lo que nosotros lo llamamos velocidad crucero, no necesita más fuerza para seguir a esa velocidad, ya que ignora la resistencia del aire gracias a la inercia que lo mantiene en esa velocidad constante. Gracias a eso va a seguir volando indefinidamente en línea recta, si es que no hay ninguna fuerza externa que lo altere. Fuerzas externas podemos decir que pueden ser turbulencias, puede ser la gravedad o incluso el control de los pilotos. Cuando el avión se acerca rápidamente, los pasajeros sienten que en su cuerpo como que se empuja hacia atrás de los asientos. Y eso es porque el cuerpo quiere mantenerse en reposo mientras el avión se mueve hacia adelante. Esa resistencia a ese cambio de movimiento es la inercia. Y cuando hablamos de un aterrizaje, ya que un avión aterriza, está en pista y frena, es cuando los pasajeros sienten como que se van hacia adelante y es porque sus cuerpos quieren seguir en movimiento a la misma velocidad que trae el avión. Y aunque el avión ya está desacelerando, esa es la inercia que está actuando en los pasajeros. A continuación presentaremos la segunda ley de Newton, que será presentada por nuestro compañero Hassan. Buen día, mi nombre es Hassan Aguilar. Yo les voy a presentar lo que es la segunda ley de Newton, o también como la ley de dinámica. Esta ley nos dice que la aceleración de un objeto siempre va a depender de qué masa tenga y también la magnitud de fuerza aplicada. ¿Qué quiere decir esto? Voy a poner un ejemplo de esta aeronave que quiere hacer un despegue. Entonces, si la aeronave tiene una masa con los tanques cargados y en este caso con bombas, va a ocupar mucho más fuerza para que pueda producir su aceleración y pueda realizar el despegue. Obviamente va a ser diferente si el avión solo va cargado con combustible, va a ocupar mucho menos fuerza para producir la aceleración deseada. Ese es el ejemplo que se puede poner en la segunda ley de Newton. Como podemos ver, la fórmula de esta ley nos dice que la fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces, es importante recordar y aprender bien esta ley porque cualquier cosa que queramos calcular en el caso de la aviación es muy importante, ya que va a depender qué factores externos como la masa de la aeronave, con qué carga lleva, va a decir cuánto empuje va a ocupar un motor y así poder diseñar una aeronave. A continuación seguirá la tercera ley de Newton. Bueno, hola, yo les voy a presentar la tercera ley de Newton. Aplica de ejemplos aeronáuticos también. Bueno, pero primero se enuncia de la siguiente manera: por cada acción siempre hay una reacción igual en sentido opuesto. Esto significa que si un objeto A ejerce una fuerza sobre un objeto B, el objeto B ejerce una fuerza de igual magnitud, pero en la dirección contraria sobre el objeto A. Una aplicación en un motor de reacción podría ser, bueno, como paso uno, el motor aspira aire por la parte delantera y se comprime la mezcla aire-combustible en la parte, como podemos ver en el diagrama, en las cámaras de combustión.
y sale por la parte posterior como escape, lo que genera, bueno, al quemarse los gases generan gases calientes y los gases son expulsados a gran velocidad en la parte posterior. La acción es la fuerza que el motor ejerce al expulsar gases calientes hacia atrás, dirección opuesta al movimiento del avión. ¿Dónde está la reacción? La reacción es la fuerza que esos gases ejercen sobre el motor y por tanto sobre el avión, empujándolo hacia adelante. Esta es la fuerza de empuje que hace que el avión avance. Un ejemplo más práctico podría ser que un avión expulsa 500 kilogramos de gases por segundo a 500 metros por segundo hacia atrás como reacción, perdón, como acción. Y como reacción, el avión recibe un empuje de igual magnitud hacia adelante, otra vez sentidos opuestos, pero en misma magnitud, lo que lo acelera. En conclusión, el empuje está generado por un motor de reacción, el empuje está generado por el motor de reacción y esta es la manifestación directa de la tercera ley de Newton, porque el avión avanza hacia adelante mientras que el empuje va hacia atrás como reacción y pues con igual magnitud. A continuación veremos el teorema de Pitágoras. Como lo vemos, el teorema de Pitágoras. ¿Qué es el teorema de Pitágoras? Como sabemos, es una fórmula, la cual la fórmula es que es a cuadrada más b cuadrada igual a c cuadrada, pues donde sabemos que a y b son los catetos de un triángulo rectángulo y c pues es la hipotenusa. Y pues ahora vamos a ver esta fórmula como en un ejemplo en un vuelo real. Imaginemos que un avión está volando a una altitud de 6 kilómetros y que el aeropuerto debe aterrizar está a 8 kilómetros de distancia horizontal. Y pues si queremos saber a qué distancia real está el avión del punto exacto de aterrizaje, usamos el teorema de Pitágoras, como lo muestra la imagen, que lo que queremos calcular es c cuadrada, que es la parte más larga. Entonces, al desarrollar la fórmula, meter los datos que es 6 y 8, nos da un resultado de 10 kilómetros. Y pues que esto significa que el avión está, pues la fórmula nos da 10, esto significa que el avión está a 10 kilómetros de línea recta del aeropuerto. Y pues este tipo de cálculo es muy importante para saber cuándo empezar el descenso y asegurarse de la trayectoria de ser segura y pues precisa. Y pues además este principio se usa en simuladores de vuelos, en sistemas GPS y en el cálculo de rutas. Pero incluso este ejemplo es tan sencillo del aterrizaje que ya podemos ver que el teorema de Pitágoras, como lo consideramos una simple fórmula, es demasiado importante en la aeronáutica, ya que sin ella no podríamos tener decir la ubicación exacta de la aeronave o calcular la distancia exacta que debe de recorrer la aeronave a llegar a su punto final. Bueno, pues como conclusión, podemos decir que en el ámbito aeronáutico, las leyes de Newton como el teorema de Pitágoras son muy esenciales para comprender y aplicar todos los principios de vuelo, tanto como al diseño de las aeronaves. La primera ley permite entender cómo un avión en vuelo recto y a velocidad constante sigue una trayectoria si es que no hay fuerzas que lo alteren. En la segunda, pues, como bien lo explicó mi compañero, es crucial para calcular las fuerzas necesarias para el despegue, ascensos, maniobras o hasta frenados de las aeronaves. Y en la tercera ley explican más generalidades de cómo funciona un motor, cómo es el empuje al expulsar los aires o los gases de escape, haciendo que el avión se eleve. Y en el teorema de Pitágoras, pues es igual fundamental tanto para la navegación aérea y en el diseño estructural de la aeronave, permitiendo calcular trayectorias, distancias entre puntos de vuelo y vuelo, clave para representar incluso vectores como las velocidades, viento, dirección y pues seguridad y la precisión de las operaciones aéreas. Esto sería todo por nosotros y pues las gráficas presentará Hassan. Bueno, como aquí podemos ver, tenemos la relación sobre la aceleración de una aeronave y el tiempo, donde en los ejes de Y tenemos la aceleración de metros entre segundo al cuadrado, y este es el tiempo. Esta relación es muy importante por las computadoras de vuelo. Por ejemplo, en el sistema de GPS
la aeronave irá calculando cuánto podrá tardar en llegar a un punto y qué aceleración deberá llevar. En este gráfico es muy importante ya que de aquí podemos ver las proporciones de empuje con el consumo de combustible, donde tenemos de azul que es el empuje útil, que esto nos lo va a dar como resultado de la pérdida térmica, que está en rojo, que es 25%, y el consumo de combustible. Esto es muy importante también en la aeronáutica, ya que literalmente nos dice pues cuánto será el rendimiento de la aeronave a lo largo del tiempo. Y eso es todo. Muchas gracias por su atención.